Consejo de la Magistratura. Los tres miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, dieron un golpe de Estado. Para consagrar la toma del Consejo de la Magistratura ante la ausencia de Elena Hayton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, conformaron una mayoría irregular, donde el propio Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz se votaron como presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Y digo que es una mayoría irregular porque éticamente no corresponde que ni Rosati ni Rosenkrantz se autovotaran. Esto lo fundo en que en el año 2000, con una corte de 9 miembros, Julio Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor se reeligieron como presidente y vicepresidente de la Corte por 5 votos contra 4. Si no se hubieran votado Nazareno y Moliné, no hubieran podido ganar esa elección, lo que generó una gran reacción en contrario. El propio cortesano Enrique Petracchi manifestó que éticamente era reprobable lo que habían hecho sus colegas Nazareno y Moliné. Más aún, la entonces diputada nacional María Avelina Elisa Carrió firmó un pedido de juicio político contra ellos por haberse votado a sí mismo. Acá lo tengo. Está firmado hasta en el dictamen del juicio político. Orden del día número 395 de aquel tiempo. A partir de la asunción de Horacio Rosati como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se pone en marcha lo que podemos denominar como el asalto al Consejo de la Magistratura. 15 años estuvo vigente la ley 26.080 que reglamentó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La doctrina de autores y la judicial coinciden en que el vicio constitucional debe ser manifiesto en una ley para poder declarar su inconstitucionalidad. Si la ley atacada es sancionada en el año 2006, ¿cómo puede ser que la Corte reacciona 15 años después? Ellos mismos la tuvieron 6 años dormida a esta ley para descubrir o no el vicio manifiesto. Es claro que no era manifiesto. Y si no es manifiesto, no es inconstitucional. Por eso es que hay mal desempeño. No contentos con esto, desentierran una ley derogada por el Congreso de la Nación. No hay corte en el mundo, superior tribunal judicial en el mundo, lo busqué especialmente, que resucite una ley derogada por un parlamento. Es más, Hans Kelsen, maestro de todos los abogados del mundo, autor de la pirámide de las leyes, dice que la derogación equivale en biología a la muerte de un ser viviente. Es decir, dice Kelsen, que ley derogada es ley muerta. Palabras de Kelsen. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Prácticamente reformó la Constitución Nacional. Solo reforma la Constitución Nacional solo con la mayoría de 3 jueces. Y encima se atribuye funciones legislativas para resucitar una ley, la ley 24.937, logrando que Horacio Rosati, de ese modo, autovotándose una vez más, se apoderara del cargo de presidente del Consejo de la Magistratura. Las razones que justifican el juicio político y la condena eventual del doctor Horacio Rosati en particular están claras en el marco de su intervención en los casos de Luis Alfredo Juez, expediente 23440 del 2022, y la del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de expediente 29.053 del 2006. Y estos no son solo argumentos políticos, sino que también son claramente jurídicos. Horacio Rosati
nunca debió intervenir en el amparo presentado por el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que recordemos tenía como único objetivo recomponer el equilibrio entre los estamentos del Consejo de la Magistratura. Las consecuencias del voto de la mayoría que compuso Rosati junto con Maqueda y Rosenkrantz, mayoría que solo se conformaba con 3 votos, porque si no estaban los 3 votos, no hay mayoría, de acuerdo al reglamento que funciona la Corte. Por lo tanto, si no votaba Rosati, no había mayoría. Fueron para autootorgarse una ampliación de sus competencias institucionales, manejos de recursos y control de jueces y del Poder Judicial de la Nación, que él mismo encabezaba. De más está decir que el Colegio de la Ciudad jamás discutió la presidencia del Consejo de la Magistratura en su presentación, dado que ello no formó parte del objeto procesal del caso, ni tampoco se encuentra fundado en el fallo del tribunal. Entonces, ¿cómo y por qué Rosati votó en el caso del colegio y se autootorgó facultades a sí mismo? Horacio Rosati tenía y tiene un interés directo en el caso, causal explícita de excusación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su artículo 17, cuando dice: serán causas legales de recusación, 2, tener juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito u otro semejante o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo la sociedad que la fuera anónima. Incluso cuestiones de decoro que están explícitamente detalladas en el artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial. Todo juez, dice el artículo 30, que todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17, deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio fundados en motivos graves de decoro y delicadeza. Luego de autootorgarse facultades y ampliar su poder, aplicando un artículo que nunca estuvo en discusión y que el Congreso Nacional en todas las oportunidades descartó, esto es, que la presidencia estuviera en cabeza de uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, artículo 10 de la Ley 24.937, promoviendo un sistema de elección democrática entre los miembros del Consejo de la Magistratura. Él volvió a intervenir ya en su carácter de integrante y presidente autoelegido en el caso juez. Y allí, nuevamente, teniendo un interés directo, indiscutible, por ser parte del Consejo, sobre el que opera la decisión jurisdiccional, condicionó la composición del cuerpo que integra y preside en clara violación al artículo 17 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, por fuera de todo decoro profesional, en conjunto con el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, cometiendo con ello un claro desacato o violación a los deberes del magistrado en sus funciones, conforme también al artículo 32, incurrirá del Código Civil y Comercial, incurrirá en la causal de mal desempeño en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite, siendo ello causal de mal desempeño. Tan claro es esto, tan claro es que esto es causal de juicio, es causal de juicio político y remoción en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece que es causal de juicio político el mal desempeño de los miembros de la Corte por falta de excusación. Por todo esto, y para dejarlo en claro, el juicio político es la única herramienta que la democracia le da al Congreso en caso de mal desempeño de los jueces de la Corte. Nuestra Constitución Nacional es la segunda más antigua de las republicanas. Desde el año 1853 está el Instituto del Juicio Político, basado en el mal desempeño o en la comisión de delitos. Me pregunto,
¿Qué es el mal desempeño? Es un obrar consciente e inequívoco contra la Constitución Nacional, es decir, que es un obrar que descarta la negligencia o el mero error. Estos actos de mal desempeño fueron realizados contra el federalismo, contra los derechos humanos, contra la política tributaria y contra las competencias del propio Congreso de la Nación. Ese mal desempeño es un obrar inidóneo, ya que la idoneidad es el mega requisito para la función pública. Si hay una composición homogénea de sentencias, frutos de un obrar concienzudos contra la Constitución Nacional, estamos en presencia de mal desempeño.